es cierto que nos encantan los versículos famosos, esos versículos que repetimos una y otra vez porque calzan perfectamente en la situación que tenemos en nuestra vida? Usted sabe de lo que estoy hablando. La Biblia está repleta de ellos. Hay versículos para mi situación de tristeza, para mi situación de dolor, para mi situación de alegría. Hay versículos para cuando quiero que alguien entienda alguna enseñanza de la Biblia. Hay versículos para cuando estamos en problemas interpersonales con alguien más. Hay versículos para comida, hay versículos para fiesta, hay versículos para matrimonio, de todo. Versículos que conocemos muy bien. Son los versículos famosos de la Biblia. El libro que tenemos hoy para estudiar está lleno de estos versículos. Tiene varios. Son esos versículos que nos encanta recitar, pero no necesariamente, y también nos encanta recetar. No solo recitar, pero también recitar. ¿Sabe lo que estoy diciendo? Ya se me trabó la lengua de solo pensar en esto. Nos encanta aprenderlos de memoria, pero muchas veces no es tan fácil aplicarlos al corazón. Son esos versículos que en la Biblia los marcamos con el amarillo fosforescente, pero muchas veces no se nos quedan marcados con rojo carmesí en el alma. Son esos versículos que publicamos en las redes sociales, ah, pero nos cuesta mucho practicar en la vida diaria. Usted sabe de los versículos que estoy hablando. Hay tantos. El Señor es mi pastor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Son esos que llegan en el momento indicado y que nos aprendemos de memoria y que los usamos una y otra vez como la muleta que necesitamos para entender la vida cristiana. Versículos famosos a través de toda la Biblia. Segunda de Corintios está lleno de ellos. Y hoy vamos a ver algunos. Son estos versículos en 2 de Corintios que nos han ayudado, que nos han fortalecido, que nos han animado durante nuestra vida. Y sin embargo, hoy quiero darles el contexto correcto para entenderlos correctamente. Y esto nos va a dar la idea para entrar a este libro de 2 de Corintios que ya David nos eh, presentó la semana pasada. Él ya dio el contexto de dónde está Corinto. Él ya dio el contexto acerca de la gente que vivía ahí. Hoy vamos a hablar de qué significa, qué nos quiere decir este segundo libro de Corintios a nosotros a través de los famosos versículos que encontramos en él. Algo que sí puedo mencionar acerca de 2 de Corintios, de esta carta que Pablo le escribe a esta iglesia en Corinto. De hecho, es la cuarta carta que él escribe, no la segunda, porque fueron 4 cartas. No sabemos dónde quedaron la segunda y la tercera exactamente, pero esta carta es la que nos quedó a nosotros y la que hoy queremos estudiar. Y es porque la iglesia de Corinto tenía una percepción de Pablo un poco ruda, un poco difícil. No lo estaba interpretando bien a Pablo, porque ellos creían que la debilidad de Pablo lo hacía no apto para el ministerio. Entonces empezaron a escuchar las voces de otras personas, de acuerdo a lo que entendemos por el contexto de la carta. Ellos empiezan a escuchar las voces de otros apóstoles, de otros predicadores que parecen más relevantes, más de moda, que tienen innovaciones más profundas, más relevantes para la vida de los corintios. Y es ahí donde Pablo les dice, está bien, ellos son relevantes, ellos pueden decir que son tal cosa, o pueden darse completamente llenarse la boca con todo el conocimiento que tienen, o tal vez con todo el currículum vitae que han adquirido a través de los años. Y sin embargo, yo soy capacitado para compartirles el Evangelio de Cristo, el verdadero Evangelio de Cristo, no necesariamente el que ellos les están diciendo, porque esos otros predicadores traían ideas más positivas, más de triunfalismo cristiano. Hey, ¿se le parece algo de lo que está pasando hoy en día en nuestras iglesias? Claro que sí, la carta de 2 de Corintios es sumamente relevante. Entonces Pablo les dice, la manera en que yo me presento a ustedes va a ser dejándoles saber cuán débil soy, cuán inapropiado soy para el Evangelio, para exponer el Evangelio. Entonces Pablo se expone a sí mismo como alguien que es débil, porque Cristo lo llamó
no por su naturaleza humana, sino porque Cristo lo ha llamado, es porque Él está predicando el Evangelio. Es extraño porque se defiende tratando de inculparse a sí mismo. Esto es lo que está pasando. Este es el contexto general de lo que está pasando en Segunda de Corintios. Pero hay enseñanzas acerca de varios temas que yo quiero compartirles hoy. Y los voy a enmarcar en un versículo famoso, pero este versículo famoso vamos a ponerlo en contexto para poder entender no solamente qué nos dice el versículo famoso, sino también de qué se trata el libro de Segunda de Corintios. Bienvenidos a todos los que nos están acompañando desde ya en cualquier lugar del mundo. Es una bendición que desde aquí del campus de Vista en North Coast, en el sur de California, podamos estar llegando hasta su casa, hasta su pantalla, a donde quiera que usted nos esté viendo. Gracias por dejar que la palabra de Dios inunde su corazón. Hoy es mi oración, que la palabra de Dios no solamente caiga en su mente para recordar, sino que caiga en su corazón, pero también caiga en sus actos para ponerla en práctica y hacerla que transforme su vida. Libro de Segunda de Corintios. Voy a empezar con los primeros versículos solamente porque es la introducción que Pablo nos da. Y dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, y Timoteo, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, y a todos los santos en la región de Acaya. Una vez más, Pablo escribe en conjunto, escribe en equipo, no diciendo, solamente viene de mí, estoy escribiendo con alguien más. El ministerio es un deporte de equipos, lo vimos hace algunas semanas también, pero lo principal de este primer versículo es por la voluntad de Dios. Él nos está recomendando a sí mismo, Él está diciendo, Dios es el que me ha llamado a hacer esto. Y entonces en el versículo 3, de los versículos 3 al 5, viene uno de esos primeros versículos que nos encanta recordar y nos encanta repetir. Y dice así, alabado sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Este es uno de los versículos más conocidos del Nuevo Testamento, el consuelo de Cristo, y lo hemos repetido muchas veces. Y sin embargo, al verlo en contexto nos vamos a dar cuenta de la primera cosa. Nos vamos a dar cuenta de nuestro sufrimiento y vamos a dar cuenta del consuelo de Dios, que son... Voy a estar haciendo estas comparaciones a lo largo de todo el sermón. Nuestro sufrimiento y el consuelo de Dios es parte del tema del cual Pablo habla en su libro. Entonces, déjeme darle un poco de contexto acerca del versículo que leímos. Podamos consolar a los que sufren porque Dios nos ha consolado a nosotros. Pero Pablo les dice en el versículo 6, capítulo 1, si sufrimos es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si somos consolados es para que ustedes tengan el consuelo que los ayuda a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Un versículo tal como este es aplicado en nuestras vidas generalmente, porque creemos que las promesas de Dios para consolarnos siempre van a estar ahí. Entonces nuestra vida, en lugar de sufrimiento, va a recibir consolación. Y equivocadamente muchas veces podríamos aplicar estos versículos para decir, el Señor me consola siempre y en esa consolación quiero vivir. Y se los recetamos a otra persona para que deje de sufrir. Pero la verdad es esto, es que el que necesita consolación es porque ha sufrido. En el versículo 20, Pablo dice o escribe otro de esos versículos famosos que nos encanta repetir y que nos encanta aprender de memoria. Y es, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. La parte más conocida de este versículo es, todas las promesas de Dios son sí. Entonces tenemos el concepto de que toda promesa de Dios tiene que cumplirse en nosotros inmediatamente o tiene que cumplirse de una manera u otra. No hay nada de malo en eso, están en lo correcto. Si usted ha pensado de esa manera, las promesas de Dios son para ser cumplidas y sin embargo,
El contexto de este versículo aplicado al versículo anterior de la consolación y el sufrimiento tiene que ver con Pablo tratando de ir a visitar a los corintios ah, y no pudo. Su plan fue truncado. Él no pudo visitarlos. Y él dice, no es que no fui solamente porque no quise. No fui porque de alguna manera Dios me estaba indicando no hacerlo. Dios me estaba llevando a otro lugar. Pero el evangelio que yo quiero predicarles es el mismo que les he predicado desde siempre. Y es ahí donde dice, este evangelio de Cristo siempre va a ser sí, al igual que sus promesas son sí. ¿Cuál es el principio de esto? Y esta es su primera nota en su boletín o en su hojita con notas del sermón. La vida tiene circunstancias. Ustedes tienen a Cristo. Es básicamente lo que Pablo quiere enseñarnos a través de esto. Las circunstancias van a ser de sufrimiento. Va a haber sufrimientos inesperados. Va a haber cosas, problemas que nos van a agobiar frecuentemente. Va a haber enfermedad, va a haber persecución, va a haber hambre, va a haber desnudez, como Pablo lo ha dicho muchas veces, especialmente si decidimos seguir a Cristo. Recuerde que el contexto de todo el texto, de todo el libro de 2 de Corintios es Pablo tratando de defenderse porque estos predicadores falsos que han traído una teología triunfal, una teología de bienestar, usted puede ya asumir cómo esto nos ha afectado hasta el día de hoy también a las iglesias cristianas. Estos predicadores dicen que todo va a estar bueno, que todo va a ser bonito, que todo va a ser barato en la vida, que nada nos va a costar. Y Pablo les está diciendo, no, es que el evangelio que yo les traje me ha costado sangre, sudor y lágrimas. Es difícil seguir a Cristo muchas veces, especialmente cuando la vida se pone dura. Pero las promesas de Dios son sí en nosotros y parte de esa promesa es que a pesar de nuestros sufrimientos vamos a recibir consolación. Este es el evangelio de Cristo, a pesar de las pruebas. El consuelo es para los que sufren, como dije antes. Si vas a entrar al evangelio, si quieres tomar a Cristo en serio, si quieres ser discípulo de Cristo, vas a tener que tomar en cuenta el sufrimiento. Porque Jesús ha prometido que su evangelio es tan poderoso que nos va a consolar en algún momento o a través de nuestras pruebas. El evangelio que es sí siempre es una paradoja. Y la paradoja es un contraste entre dos cosas que se oponen mutuamente. Es la paradoja del dolor y del consuelo. Es la paradoja del compromiso y las dudas. Es el evangelio de Cristo, pero la promesa de Dios para ti y para mí siempre va a ser sí. El evangelio de Cristo para ti y para mí siempre va a ser sí. No evitando que suframos, más bien apoyándonos y consolándonos a través del sufrimiento. Hay otro tema y más versículos, pero la segunda cosa que yo veo es que nuestras máscaras no son igualadas a la libertad de Dios muchas veces. Entonces vemos nuestras máscaras y la libertad de Dios. Déjeme leerle 2 Corintios 1, del 14 en adelante. Entonces dice Pablo, sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Pablo no está hablando de usted y yo, no está hablando de los corintios y de otras iglesias. Él está hablando de él, de Silvano y de Timoteo, los que están compartiendo el evangelio. Él está refiriéndose a sí mismo. Recuerde, esto es una carta de defensa, de alguna manera, del ministerio de Pablo. Y aquí viene el versículo que nos encanta repetir, el versículo famoso. Dice, porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. En contexto, Pablo está diciendo, yo he visto mucha gente perderse, yo he visto mucha gente salvarse. A pesar de eso, Dios me ha hecho el aroma de Cristo entre ellos. Y entonces les da la segunda parte, el segundo versículo famoso que viene. En el capítulo 3, el versículo 6, dice, Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra,
sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Esa frase, la letra mata, pero el Espíritu da vida, es un versículo súper conocido. A los cristianos nos encanta repetirlo, especialmente cuando necesitamos gracia. Cuando queremos decir que la ley queda atrás y que la gracia necesita abordar cada espacio de nuestra vida, nos encanta repetir este versículo. Y sin embargo, el contexto en el que Pablo está hablando es que hasta ese momento los cristianos habían mezclado, como ya lo habíamos mencionado en otros sermones, habían mezclado el judaísmo con el cristianismo. Entonces seguían pegados en sus rituales religiosos para poder ser aceptos a Dios, para que Dios pudiera mirarlos con gracia o con compasión. Y entonces Él les dice, un momento, es que esta letra que los está matando es como un velo que está enfrente de ustedes. Hasta el día de hoy, versículo 15, capítulo 3, dice, hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, la letra, un velo les cubre el corazón. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Y entonces viene otro de los versículos famosos. Listo, capítulo 3, versículos 17 y 18. Ahora bien, el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Libertad de velo, libertad de religión, libertad de ley. Así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria. En otra versión dice, de gloria en gloria somos transformados por la acción del Señor, que es el Espíritu. Son versículos muy famosos que hemos repetido. Somos transformados de gloria en gloria. La letra mata, pero el Espíritu da vida. Somos el aroma de Cristo entre los que no conocen a Cristo. ¿Qué quiere decir Pablo en este grupo de versículos famosos? Yo creo que el resumen correcto sería este. Esparce tu fe, no la escondas. Esparce tu fe, no la escondas. Porque pensando en la máscara que usaba Moisés, Moisés baja del monte Sinaí y él tiene que tener cubierta su cara. Pablo lo que está diciendo es, Moisés tenía que tener cubierta su cara para que la gloria de Dios no fuera tan fuerte en ellos, pero también por otra cosa, porque él no quería que la gloria de Dios, que se iba disipando poco a poco, él no quería que los israelitas vieran que se iba yendo de él la gloria de Dios. Y por eso tenía una máscara. Estos son días de máscara, ¿no es cierto? ¿Usted ha tenido una máscara frecuentemente durante estos días? Quizás tiene una en este momento mientras yo estoy hablando, mientras está viendo este video. Estas máscaras que nos ha traído el COVID han sido terribles. Y solo me pregunto, ¿cuánta gente antes de COVID, antes de usar la máscara física, han usado una máscara en el corazón? Porque no han tenido la oportunidad de expresar exactamente quién es Cristo en sus vidas y lo han tenido que hacer con una máscara. Se han tenido que poner la máscara del cristiano, la máscara del cristianismo, para poder llevar un tipo de visual, un tipo de, esta es la manera de presentarme yo al mundo. Esta es la manera como ellos me ven. Entonces tengo que ponerme una máscara para que no vean mi cara, sino para que vean la cara que yo quiero que vean. Algunos, para tapar sus intenciones torcidas en el Evangelio, tienen que ponerse una máscara. Pablo está hablando de esto. Algunos tienen que poner una máscara que diga, no, Cristo está completamente vivo en mí, pero en realidad es falso. Lo que pasa es que cuando nos quitamos la máscara y somos la persona que Dios quiere para esparcir el olor de Cristo, la fragancia de Cristo en el mundo, cuando queremos quitarnos la máscara para que el Señor nos lleve reflejando a Cristo y nos lleve de gloria en gloria, cuando hacemos eso, somos vulnerables. Esto es lo que está haciendo Pablo. Él les está diciendo, esta máscara que tenía Moisés no le permitía al pueblo ver cómo se disminuía la gloria de Dios en su vida. Así es como muchos de estos predicadores quieren ofrecer una cara diferente y decir que todo va a estar bien.
Pero en cambio yo, dice Pablo, yo me estoy presentando a ustedes tal y como soy, sin máscara. Este soy yo, la persona débil, la persona que no necesariamente tiene tanta elocuencia como estos predicadores. Las máscaras que usamos no son externas, son más del corazón. La máscara que tenemos que quitarnos es la máscara que dice, vean, este es el gran cristiano, y empezar a ser vulnerables como Pablo y decir, vean a Cristo en mí a pesar de mi debilidad. Y es ahí donde viene la siguiente parte. En la tercera parte del libro de Corintios, que va del capítulo 4 en adelante, yo creo que Pablo nos está mostrando nuestra debilidad y el amor de Cristo. Estos títulos que usted encuentra en sus notas son contrastes entre nosotros y Cristo. En esta parte del texto, Pablo va a mostrarnos nuestra debilidad y el amor de Cristo. Y el versículo famoso que me encontré está en el versículo 7 del capítulo 4 de 2 de Corintios. Usted sabe, vamos muy rápido porque estamos hablando de un libro completo de la Biblia, pero quiero darles una pincelada de lo que significa todo lo que está hablando Pablo en este libro a la hora de defender su ministerio. Versículo 7, capítulo 4. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios, qué tan sublime poder, perdón, viene de Dios y no de nosotros. Este es el versículo famoso que hemos repetido muchas veces. Somos vasijas de barro, para que la gloria sea para Dios, no para nosotros. Y entonces en el versículo 8 nos da un poco de contexto y dice, nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Y el versículo 10 del capítulo 4 es otro de los famosos. Y dice, donde quiera que vamos siempre llevamos en el cuerpo, la muerte de Jesús para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Capítulo 5, versículo 7, Pablo dice, vivimos por fe, no por vista. Capítulo 5, versículo 13, si estamos locos es por Dios, si estamos cuerdos es por ustedes. Y el 14 del capítulo 5 dice, el amor de Cristo nos obliga a hacer todo esto. Ahora, pueden ser versículos que usted piensa, Rey está tomando versículos a la ligera para ponerlos juntos. Lo que yo veo es un tema definido en este trozo de versículos que Pablo nos está dando. Veo su debilidad, la debilidad nuestra como cristianos, vasos de barro. Y veo también el amor de Cristo reflejado en todo esto, porque a pesar de estar abatidos, no somos perplejos, no nos desesperamos, no nos sentimos abandonados, no estamos destruidos, pero donde quiera que vayamos, entonces reflejamos a Jesús. ¿Por qué? Porque vivimos por fe y no por vista. Todo esto ocurre porque el amor de Cristo nos obliga a hacer esto. ¿Cuál es el resumen que veo ahí y la enseñanza para nosotros? Escríbanlo en sus notas. El patrón de la cruz es lo que te da poder. El patrón de la cruz es el que te da poder. Porque los vasos de barro son frágiles. Y es exactamente lo que hace Cristo al bajar, al hacerse humano. Se hace frágil como nosotros y nos está enseñando algo. Eso es parte del discipulado, enseñar algo. Jesús lo hacía con intencionalidad. Él enseñaba algo siempre, con todo lo que decía, con cada cosa que hacía, con cada gesto, con cada palabra, con cada visita, con cada saludo. El amor de Cristo nos obliga a tener el patrón de la cruz. Nos obliga a que ese patrón, a través del amor que ofrecemos, a través de la fragilidad de nuestro amor encerrado en un vaso de barro, pueda ser algo poderoso. Estos son los brazos abiertos que nos ayudan a mostrar la señal de la cruz. Son los brazos abiertos
que nos dicen, mírenme, soy débil, fui crucificado, puedo ser crucificado con Cristo. Y alguna vez, y a la misma vez, perdón, mostrar nuestros músculos. O sea, en mi caso no se muestra mucho, por supuesto, pero mostrar la fuerza que hemos adquirido a través de esa debilidad. La cruz no significa solamente morir a mí mismo. La cruz significa yo tengo la suficiente fuerza como para poder ofrecer el amor que me hace tan frágil, o a pesar de mi fragilidad, ofrecer el amor de Cristo en todo momento. Esa es nuestra debilidad y el amor de Cristo. Pero también Pablo nos recuerda que nuestra transformación tiene que ver con la reconciliación de Dios. Y este es el siguiente grupo de versículos. Capítulo 5, versículo 17, dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Este versículo usted lo conoce. No me diga que no, usted se lo ha aprendido de memoria. Si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Y nos da un poco de contexto en los versículos 18 y 19, capítulo 5, ya estamos en el capítulo 5. Dice, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora, hay algo que tengo que explicar en esto, porque Pablo está hablando de la reconciliación. Recuerden que la iglesia de Corinto no estaba entendiendo muy bien por qué Pablo estaba tratando de defender su ministerio a través de hacerse débil, a través de hacerse vulnerable. Ellos no entienden esto. Ellos habían malinterpretado a Pablo como un ministro débil, como un apóstol que no tenía la capacidad de los demás autoproclamados apóstoles para predicar el evangelio. Porque Pablo siempre andaba perseguido, siempre andaba golpeado. Él había pasado demasiadas vicisitudes. Y ellos decían, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que este hombre sea el reflejo de Dios en nuestras vidas? Entonces, eso les causó conflicto entre la iglesia y Pablo. Ese conflicto, Pablo lo está abordando en esta carta para decirles, esta es una carta de reconciliación. Esta es una carta para decirles que yo no tengo nada en contra de ustedes, para que puedan, al mismo tiempo que ustedes han hecho esto conmigo, que lo puedan hacer con los hermanos de su iglesia que han estado en esta situación. Y entonces les dice, de esa manera es que Dios reconcilió al mundo consigo mismo. Esta reconciliación es la que yo ando buscando con ustedes. Esta reconciliación es la que Dios anda buscando con el mundo. De esta reconciliación ustedes son embajadores. Esto es lo que le tenemos que dar al mundo. Y aquí el resumen de estos versículos famosos es: el evangelio debe ser evidente. Se nos tiene que notar. El evangelio que predicamos se tiene que notar. En nuestra vida el evangelio se tiene que notar. El reino de los cielos tiene que ser algo tan obvio en nuestro estilo de vida que la gente lo note. Lo que pasa es que en este tiempo, en este momento, en muchos lugares del mundo, hay muchos cristianos a los que no se les nota el evangelio. Hay muchos cristianos cuyo estilo de vida todavía no representa los valores del reino, más bien representan los valores de sí mismo, porque están velados por su religión, tienen todavía la máscara y creen ser la persona que ellos son solamente cuando se ponen la máscara cristiana. Y eso duele al corazón de Dios, porque Él vino para reconciliarnos con Él. Él vino para hacer paz con nosotros. Y nosotros deberíamos ser la gente, los representantes de Cristo en la tierra, para que traigamos esa reconciliación. Somos embajadores, dice Pablo, que traemos a Cristo en todo momento, en todo lugar. El evangelio de las buenas nuevas de Cristo se tiene que notar. Ahora, lo que me preocupa es que a mucho cristiano no se le nota, al contrario, más bien se le nota otros intereses. Es porque el evangelio no ha permeado todas las esquinas, todos los rincones de nuestra vida. Cada conversación, cada pensamiento, cada palabra, la manera de hablar, la manera de comer, la manera de trabajar, la ética laboral que tengamos, el tipo de relaciones que tenemos con otras personas. ¿Cuánta gente nota tu cristianismo cada día?
se te sale por los poros. Es obvio. Esto tiene que ver con el siguiente grupo de versículos que Pablo nos da, que son 2 versículos famosos que Pablo nos da. Tiene que ver porque nuestra obediencia se ve contrastada con el regalo de Dios. Nuestra obediencia y el regalo de Dios. Si estamos en el capítulo 8, perdón. Dice Pablo en el capítulo 8, versículo 1 en adelante: ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a la iglesia de Macedonia. Y ahí empieza a hablarles acerca de cuán generosa fue la iglesia de Macedonia para dar regalos. Y les dice cuán importante es ser generoso en el reino. Y llega al capítulo 9, al versículo 6, y nos encontramos uno de los versículos famosos. Dice, recuerden esto: el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Ese es un versículo favorito de algunos predicadores hoy en día, de algunas doctrinas hoy en día, que nos dicen, todo va a salir bien. Siembre para que Dios le dé. Entonces es un intercambio. Pero Pablo no lo está viendo de esa manera. Pablo lo está viendo desde el punto de vista de generosidad, no desde el punto de vista de qué voy a recibir, más bien desde el punto de vista qué voy a dar. ¿Cuál es mi aporte en el reino de los cielos? Cada uno, versículo 7, capítulo 9, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Más adelante, en el versículo 15, tenemos otro de los versículos famosos que nos aprendemos y que nos encanta repetir, y es: gracias a Dios por su don inefable. Ahora, el contraste que yo veo aquí es nuestro deseo de darle algo a Dios, de ofrecer algo para el hermano, y sin embargo con el deseo de obtener algo de ello. Este no es el principio de ofrenda, este no es el principio de diezmo que tiene la Biblia. El principio de ofrendar y de diezmar en la Biblia es: damos porque somos agradecidos. Es un gusto dar, más que recibir. De hecho, está el versículo famoso: es más grato dar que recibir. Y entonces nos vemos enfrentados a esta realidad, a esta aplicación de estos versículos famosos. Que tu generosidad sea genuina. Que tu generosidad sea genuina. El que ha recibido mucho debería dar mucho. Los dones de Dios son gratuitos, son gratis, completamente. La generosidad también es gratis. Esa es la cosa. Si usted es generoso, no puede esperar a que la generosidad le traiga favores de vuelta. Ahora, aquí está la pregunta para todos nosotros. ¿Usted es más conocido por lo que da o por lo que pide? Usted es generoso en buenas obras, usted es generoso en dar gracia, usted es generoso en ofrecer bondad, usted es generoso con sus finanzas, es generoso con los bienes que tiene, con las cosas que ha adquirido a través de los años. No es dar de lo que nos sobra, sino dar del corazón. Eso es generosidad. Y Pablo le está diciendo a la gente: ok, en esta postura mía para defender mi ministerio, déjenme decirles, yo entiendo lo que es generosidad porque yo les he dado más de lo que ustedes me han pedido. Pero de la misma manera ustedes tienen que dar a los demás, porque Dios les ha dado demasiado. Tres cosas más para terminar. Vamos a hacer, Pablo hace en el siguiente grupo de versículos el contraste entre nuestro orgullo y la gloria de Dios. Y entonces les dice en el capítulo 10, versículo 4, otro de los versículos famosos: las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Y entonces decimos, claro, por eso tenemos que saber tanto acerca de la Biblia, porque derribamos argumentos a través de todo lo que conocemos, de todo lo que sabemos. Pero entonces en el versículo 17, ahí mismo del capítulo 10, Pablo dice, otro de los versículos famosos: si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor, no en su conocimiento. En el último sermón que prediqué, les estoy hablando acerca de la posibilidad de convertirnos en fariseos por accidente, porque creemos que sabemos tanto acerca de la Biblia.
porque creemos que tenemos tanto conocimiento acerca de Dios. Y entonces, un versículo famoso más, que cierra esta sección, es en el capítulo 11, versículo 14, dice, y no es de extrañar ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. En este contexto, Pablo les está diciendo, hay predicadores que tratan de traerles la verdad y tratan de decir que tienen todo el conocimiento y tratan de decir que tienen puestos grandes o de altura. Tratan de decirle a las personas o de convencer a las personas acerca de sus títulos que no son verdaderos. Y Pablo les está diciendo, la gloria que ellos ofrecen a la hora de recomendarse a sí mismos no es una gloria de Dios, porque si hay algo en lo que debemos gloriarnos es en el Señor. Ahora, Pablo tiene de qué gloriarse. Él tiene bastante currículum para poder traer a la mesa. Él no lo hace, sin embargo, porque él sabe que Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Y este es el principio que encierra estos versículos, para que lo escriban en sus notas. El engaño es el arma más letal del enemigo. Engaño. Y es por eso que en estos días tenemos que estar tan al tanto del engaño del enemigo. David Godoy predicó acerca de no te dejes engañar hace unas semanas en Primera de Timoteo. Y es que no es Primera de Tesalonicenses, perdón, no de Timoteo. No es solo no dejarse engañar, sino también desenmascarar el engaño. Porque algunos de nosotros, cristianos, hemos vivido engañados. Uno de los engaños más grandes que tenemos es todo lo que es cristiano, todo lo que parece cristiano y nos llena la vista y nos hace sentirnos wow acerca de algunas cosas que son cristianas. Pero no todo lo que brilla, dice Pablo, es oro. Pero no todo lo que lleva el nombre de Cristo es de Cristo. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Cuidado con los disfraces de luces, porque son llamativos, pero no son verdaderos. Cuidado con lo que es tan extravagante y tan nuevo y tan novedoso y tan especial, tan espectacular, que se disfraza con el nombre de cristiano, una vez más la máscara, pero cuando le quitamos la máscara pierde toda la esencia. Tengan mucho cuidado con el engaño del enemigo para decirle el cristianismo se tiene que ver de esta manera, pero en realidad el cristianismo, de acuerdo a lo que está diciéndonos Pablo, se debe ver como debilidad. Y esa es la siguiente parte, porque él nos va a hablar de la debilidad y de la gracia de Dios. Versículo 30 del capítulo 11. Si me veo obligado a jactarme, me jactaré de mi debilidad. Capítulo 12, versículo 9, viene el versículo famoso. Pero él me dijo, te basta con mi gracia, bástate mi gracia, dice otra versión, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Esta es básicamente la idea general del libro de Segunda de Corintios. Pablo se presenta ante la gente como un ser frágil, para que su fragilidad lo haga fuerte, para que tu fragilidad te haga fuerte. Y es ahí donde Cristo puede hacer la obra en nosotros más grande, porque es la forma en que Él se presentó. Ser débil no es popular, por eso que Jesús no fue popular entre los religiosos de su tiempo. Nadie quiere ser débil, nadie quiere presentarse como alguien débil. Muchos de nosotros tenemos complejos porque no tenemos los músculos de acero que representan a un hombre. Estoy hablándole a los hombres. Muchas mujeres quizás no quieren presentarse como débiles en medio de una sociedad donde los hombres representan la mayoría laboralmente o profesionalmente. Usted sabe de lo que estoy hablando. No queremos ser débiles en frente de los demás. En esta sociedad dice que el que es más fuerte es el que sobrevive. Pero esta es la cosa, gente. La gracia solamente les da a la gente que es débil. Si usted quiere entender la gracia, va a tener que estar en un estado de debilidad tan profundo que pueda ser capaz de aceptarla y de entenderla.
Gracia la recibe quien la necesita, no quien la pide, porque la gracia es gratis. Y ese es el ejemplo de Cristo, el Cordero llevado al matadero, sin abrir su boca. La debilidad no nos gusta, pero es la única manera de dejar que Cristo tome posesión de nuestra vida. Y es por eso que terminamos el capítulo, con el capítulo 13 de Segunda de Corintios. Y el contraste que él hace es nuestra autoevaluación y la verdad de Dios. Porque Pablo lo que quiere enseñarle a los corintios es verdad, lo que es verdad. Y entonces les dice en el capítulo 13, versículo 5, examínense para ver si están en la fe, pruébense a sí mismos. Y en el versículo 8, 3 versículos después, les dice este versículo que es muy famoso, pues nada podemos hacer contra la verdad, sino a favor de la verdad. La única manera de entender la verdad es cuando nosotros podemos hacer una autoevaluación y saber dónde están nuestros valores. Lo que encierra esto en sus notas, lo que quiere Pablo recordarnos es valora la verdad, dale valor a la verdad, no a la verdad tuya, sino a la verdad de Cristo. Conocernos a nosotros mismos es entender si la verdad está en nosotros. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres, dice Jesús. Es a través de un autoexamen que podemos entender eso. Y con esto quiero terminar. Animándole a usted a que haga un examen, una introspección en su vida y piense, ¿cuál ha sido mi manera de ofrecer a Cristo en el mundo? Lo he estado ofreciendo. El mundo puede ver a Cristo en mí. Puede ver a Cristo en orgullo, en solamente triunfo, o lo puede ver en debilidad y viéndome crucificado en la cruz. Esas son las dos maneras que tenemos de ofrecer a Cristo. Una, tiene una máscara puesta, que dice, esta es mi máscara de cristiano, me la pongo y me la quito cuando necesito. La otra es vulnerable, sin máscara. La gente nos ve exactamente tal y como somos. Gente que sufre. Apóstoles que han sido apedreados, que han sido perseguidos, que han sufrido desnudez y hambre. Apóstoles como Pablo. Gente que en su caminar demuestra la cruz de Cristo. Mueren con Cristo cada día. Porque si algo podemos sacar de 2 de Corintios es eso. Pablo le está diciendo a la gente, este soy yo. No tengo nada de que gloriarme. Si hay algo en lo que tengo que gloriarme es en Cristo, porque yo no soy nadie. ¿Cuál es tu manera de presentar a Cristo? ¿Con alto orgullo? ¿O con una humildad profunda y sincera, dejando que Cristo viva en ti, porque tú mueres cada día? Mi oración es que esa sea su identidad. La identidad de Pablo, la identidad de Cristo. Nos vemos la próxima semana.